mejor a veces nosotros escuchamos la música y la letra la pasamos a segundo plano, pues pasa desapercibido. Y eso pasa quizá en todas las canciones, en la mayoría de las canciones, ¿no? Nosotros como oyentes, como lectores de la música, tenemos ese desorden, ¿no? La bibliografía que he consultado sobre el Estado de Himno Nacional, busqué en libros, pero no encontré. No encontré en la biblioteca, y fue la biblioteca también de la Universidad San Simón, tampoco encontré. Y solamente encontré algunos periódicos, periódicos de opinión, de La Razón, y luego entré también en Internet, donde también encontré quizás Huellas de Bolivia. Ahí encontré, por ejemplo, las biografías de José Ignacio Sanguinés y don Benedetto Vincenti. Luego, tengo también acá algunas otras donde voy a todavía investigar, tratar de sacar algunos apuntes. Se les que esto pertenece al Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario en La Paz, ¿no? Esto lo voy personalmente y les voy a pedir que me den una copia de lo que ellos tienen. Luego, el himno y la partitura del himno nacional de Bolivia lo tienen también en la biblioteca de la Asamblea Legislativa, ¿no? Ahí, exacto, de ahí voy a pedir. Y también la señora acaba de dar también en Facebook, donde puedo conseguir algo para respaldar todos los conceptos que tenga sobre el himno nacional. Entonces en Facebook, Historias y Leyendas de Potosí, ¿no? Porque hay muchos datos que son similares. Entonces, pero siempre hay algo que difiere, entonces agregar algunas cosas, corregir, porque por ejemplo me he encontrado con así viendo y leyendo, me encontré con fechas, por ejemplo. Algunos dicen que Benedetto Vincenti llegó en 1844, ¿no? Y otros dicen que llegó en 1845. Entonces hay una diferencia de un año, pero según los apuntes, dice que Benedetto Vincenti llegaba y estaba muy cansado, y llegaba y trabajaba todos los días para justamente componer el himno nacional y practicar también la composición esta con las bandas de las Fuerzas Armadas. Y entonces él se levantaba muy temprano y a veces, no sé, de repente se dormía hasta con su ropa misma, y así mismo se levantaba muy temprano e iba a practicar con las bandas. Eran tres bandas de tres regimientos, tres bandas que componían, que al final había compuesto por 90 músicos, ¿no? 90 músicos acústicos que componían esta banda, que la primera vez que habían actuado en la presentación del himno nacional. Entonces hay esas pequeñas diferencias que al final tenemos que estar seguros de cuál fecha sí, ¿no es cierto? Tenemos que para así anotar en el libro y tenemos que corregirlo. Después, primero quisiera entrar a la biografía del compositor de la letra. ¿Por qué quiero hacer primero la letra? Porque por lo que ahí van a poder ver, el señor José Ignacio de Sanguinés estaba muy ligado al gobierno, a los gobiernos, inclusive estaba como constituyente del acta de la independencia de 1825 y 1826. También ha sido ministro del Interior durante el gobierno del mariscal Zepita y Andrés Santa Cruz. También fue ministro de Relaciones Exteriores. También ha sido catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. O sea, en síntesis, ha sido un profesional, un abogado que ha estado
muy ligado de cerca a la historia de nuestro país. Y entonces, y de acuerdo a cómo era estado ligado a la historia, también de esta manera era compuesto la letra, diríamos, de acuerdo a cómo lo ha sentido, ¿no? Porque ha estado muy ligado de cerca con la historia de Bolivia, ya sea durante la guerra de los 15 años, posteriormente llegó también a la guerra de la batalla de Ingal, donde él participó directamente como presidente de la República y en los mismos campos de Ingal, ¿no? Él ha sido defensor ha estado como parte de la batalla de Ingal, con esa frase, ¿no? Que les digo a los soldados en el colegio de Victoria Monzón, y dice: soldados, el enemigo que ustedes ven al frente los debe desaparecer como las nubes los bate el viento, cuando los bate el viento. Entonces, por esta razón, creo que es importante la biografía del compositor de la letra del himno nacional. Y luego tenemos, ¿qué pasó? Entonces llega el momento en que el presidente de la República, en este caso, José Valdivian, él participa de la batalla de Ingal y año tras año él va festejando, prepara los festejos de la batalla de Ingal porque se ha ganado esta batalla y era muy importante recordar cada año, ¿no? Como hacemos en cada acontecimiento de la República que hemos tenido, ¿no? Tenemos todos los años festejos, ¿no? Entonces, de esta manera, por esta razón, él se da cuenta que, ¿cómo pasa la historia del himno nacional? Él se da cuenta que las bandas de ese tiempo iban festejando la batalla de Ingal, pero con canciones todavía que existían, que se seguían tocando y pertenecían a los bandos, a las músicas, al repertorio de los españoles, ¿no? Y él quería algo que ya sea característico, que sea más cívico, que nos llene de civismo cuando se interprete una canción y podamos recordar la batalla de Ingal. Entonces, se da cuenta que se informa que había un músico muy famoso que estaba en Chile, y se trataba de don Loreto Vincenti, que estaba ahí también trabajando con las bandas de Chile en Santiago. Una vez llegado a Valparaíso, él le hace una invitación a Loreto Vincenti para que venga a Bolivia, pueda componer una canción que sea característica de Bolivia, ¿no? Entonces, por esta razón, y esta invitación llega a Loreto Vincenti, llega a La Paz e inmediatamente se pone a trabajar para la composición de esta canción, ¿no? Esta canción que a principio le había denominado la canción patriótica. La canción patriótica, ya una vez que ensayaba la canción patriótica, le faltaba la letra y entonces a veces se componen canciones pero no se puede componer las letras, los músicos. Entonces él necesitaba a alguien que pueda componer la letra. Y de esta manera se presentan muchos con sus poemas, sus letras, y él selecciona. De esta selección, más o menos, acepta los versos que representa don Ignacio de San Ginés. Entonces, una vez adaptado esta letra a la música de don Loreto Vincenti, se hace la presentación, se prepara la presentación en el Teatro Municipal, que también a la época se había estado inaugurando, ¿no? Era la primera presentación quizá en el Teatro Municipal.
Pero ¿cómo se presenta esta cuestión? ¿Cómo se prepara la presentación de esta canción patriótica? Primero se presenta han ido a presentar como una hora cívica que hacemos anteriormente en los colegios, en las escuelas, donde tenemos las palabras sobre el siglo, la fecha y todo eso. Entonces, primeramente se prepara una misa donde Te Deum llaman, ¿no? Un Te Deum, donde se participan los orales para alabar con canciones religiosas. Y entonces, esto es más o menos, yo pienso que debe de ser a las 11 de la mañana, más o menos, de un día martes que ya se el 18 de noviembre de 1845, el día martes. Ya era un día laborable. Entonces, después de esta Te Deum, seguramente ha participado de este Te Deum con los ministros y todos, el público también, en la iglesia de la Catedral de la Paz, que era al lado del Palacio de Gobierno, ¿no? Si conocen la ciudad de La Paz. Entonces queda al lado. Seguramente ha terminado este Te Deum y inmediatamente ellos se han trasladado al Palacio de Gobierno y han salido al balcón, y al frente ahora también preparado la banda musical, ¿no? De los tres regimientos, el quinto, el cuarto y el octavo, el batallón, ¿no? Habían compuesto esta banda de 90 instrumentos, 90 músicos que han interpretado aquella vez. Entonces, pero, ¿qué pasa en esto, no? Se interpreta la canción patriótica. Yo pienso que solamente presentan la canción, no presentan todavía la letra, porque a 90 músicos la banda suena muy fuerte. Y en la época las bocinas no habían parlantes, no habían parlantes, y el coro que compone, entonces que se va a hacer completamente al sonido de las trompetas y todo eso. Entonces, en este caso, a mediodía todavía no se presentó la letra del himno nacional. Y resulta que termina esto, todos se sienten felices de haber escuchado por primera vez el himno nacional, la melodía del himno nacional de Bolivia, pero los músicos todavía no sabían que esas notas, lo que habían interpretado, se iba a transformar posteriormente en el himno de la actualidad, en nuestro himno nacional de Bolivia, y que esa vez era presentado como la canción patriótica. Entonces, el presidente y todo el cuerpo de su gobierno están muy felices, sienten muy felices, la gente también, y empiezan a felicitar a Benedetto Vincenti, a los dos compositores, ¿no? de la letra y música, Benedetto Vincenti y don Ignacio Sanguinés. Son ellos felicitados, y resulta que esa noche también tenían que inaugurar, en la ocasión de la inauguración del Teatro Municipal, que era completamente nuevo ese teatro, que felizmente he tenido la dicha de haber actuado 4 o 5 veces en el Teatro Municipal, y nunca me había imaginado que se había inaugurado a la fecha con el himno nacional. Y ya con esto se sigue entero, y la verdad que es emocionante, ¿no? Bueno, esa noche presenta el himno nacional. Se organizó un programa donde también había aparte una presentación de música, podemos decir clásica, y posteriormente se presenta el compositor
la música de Benedetto Vincenti con el grupo coral y con, en este caso ya no hay banda, ya no son 90, es simplemente una orquesta del teatro municipal, ¿no? Entonces ahí se presentan y sin antes escuchar las palabras de explicación del compositor de la letra. Entonces seguramente él ahí explica el porqué de la letra de la canción patriótica, ¿no? Y posteriormente se pone a interpretar el grupo de la orquesta con el coro de 12 personas, 12 coristas, y se escucha ahí una escena de video completa, o sea, con música y letra, ¿no? Cantando. Y entonces, eso más o menos era en la noche, ¿no? En la noche, debe ser tipo 8 de la noche más o menos, duró hasta las 10 de la noche. Y según aquí tenemos, dice que el teatro estaba completamente lleno, ¿no? Lleno de integridad, al coral que tenía 9 12 personas, los tenores, ahí se rescató, ¿no? Los nombres de los tenores, Molina, Morales, Marcos, los bajos, Brandón, Vicente, Gallegos, Blancos, y los monaguillos de la catedral hicieron el soprano. Instantes más tarde, después, seguramente, hay un espacio, después de que terminamos esta presentación del himno, todos se sentían emocionados. Dice que el compositor, el mismo presidente José Vallivian, emocionado, y le brotaban lágrimas de emoción al escuchar la letra, porque por primera vez escucharon y dice francamente es emocionante. ¿Por qué? Porque la letra también habla, ¿no? Posteriormente que la letra la podamos realizar entre todos nosotros y darle una interpretación a lo que ha querido decir con su letra su compositor, en este caso con el Mario Sanguinés. Y también estaba muy emocionado el compositor de música, con Benedetto Vincenti, que dice que es una música que su ritmo, su melodía, la letra es sublime y que hace levantar los pobres, ¿no? De alegría, es una señal que se palabra. Después de eso, ¿qué más podemos decir? Nos pasaremos, por favor, a la biografía de don Benedetto Vincenti. Entonces, es importante estudiar también las biografías de los 3 componentes, de personas importantes en este caso, para el sistema nacional. Primero está el presidente de la República, en este caso, José Vallivian, que él quiso poner una canción patriótica que refleje lo que pasó con la batalla de Galo. Luego tenemos a Leopoldo Benedetto Vincenti, que hizo la música, ¿no? Que se aplicó en base a un contrato que tenía también el gobierno, ¿no? Él hizo sus sacrificios porque quería que el himno salga y sea muy pegajoso, ¿no? Que se conozca entre todos los habitantes de nuestra patria. Entonces dice en su biografía de Benedetto Vincenti, este destacado compositor italiano nació en Roma, ¿no? Y después nació en Roma en 1815, y su padre fue también un político, ¿no? El padre Antonio Vincenti, capitán de los estados del ejército de Napoleón, y participó en todas las batallas de Bonaparte. Su madre fue Rosa Franco. Cuando era pequeño, que no está anotado allí, su papá lo lleva, se van con su papá a una ciudad, no recuerdo el nombre de Italia, pero se van ahí y ahí se queda huérfano de mamá, ¿no? Se queda huérfano de madre Benedetto Vincenti. Y entonces prosigue estudios en Roma, vuelve a Roma
y prosigue estudios en el seminario jesuita de San Vito, en Roma, ¿no? Ahí los estudios se destaca también por su alma de músico que tenía, ¿no? Entonces, de una manera, él se traslada, ya joven, a París, a la ciudad rusa. Ahí se va y estudia música en el Conservatorio de París. Y se encuentra ya después de eso con Petit que estaba haciendo una gira por Sudamérica y toman el barco y se van y se ven por este lado de Sudamérica, llegando primero por los archipiélagos y luego a Chile, y donde se queda en Valparaíso, ¿no? Y es ahí donde lo ubican para que sea invitado por don José Valdián y pueda llegar aquí a Bolivia. Entonces llegó a encariñarse tanto con nuestra tierra que decidió establecerse en Bolivia el año 1858 y contraer nupcias con una boliviana que al final sería la hija del presidente, ¿no? En este caso del presidente Belsi, ¿no? Y la León Daza, que la cosa sería así. Otra de las grandes creaciones también que le ha dejado son, entre los muchos, compuso la gran misa de Gloria, que justamente lo encontró el papá de Padre Mesa, José Mesa, en los registros que tienen seguramente en la catedral, ¿no? Dice en la catedral, y haciendo de manera de ordenar encontró estas partituras, ¿no? Y es la gran misa de Gloria, que también tal vez lo había interpretado en la misma época que se presentó el himno nacional. Sin embargo, luego de más de una década de radicar en nuestro país, el espíritu de aquel lo llevó nuevamente al Perú, donde fue nombrado director de la Orquesta de Lima, posteriormente decide retornar a su tierra natal, donde pasa sus últimos días, falleciendo en 1914. Entonces, ha fallecido en 1914, tenía 99 años, ¿no? El maestro Benedetto Vincenti también participó activamente del nacimiento de la ópera en Bolivia, y es que el 24 de marzo de 1847 Vincenti estrena en el Teatro Municipal de La Paz la primera ópera completa cantada, que fue Elixir de Amor. Para el efecto, Vincenti fue colaborado por Pablo Ferrari. Y pasados los años, no sé, de meses, les decía, ¿no? Encontró esa canción de que ya la mencionaba, ¿no? La misa de Gloria, la misa de Gloria, que interpretó también el Teatro Municipal. Entonces, hasta ahí más o menos es lo que he podido investigar o ver, para tener una idea más o menos de cómo se ha trabajado para la composición de nuestro himno nacional. Dentro de mis objetivos para seguir investigando los campos, no sabemos quién y en dónde, quiénes han sido partícipes de la banda, de los 90 músicos que han tocado por primera vez el himno nacional, ¿no? Canción patriótica. Y también me interesaría saber dónde están, en qué lugares de La Paz se encuentran el 5º, 6º y 8º batallón de la época, y ahora dónde queda. Y si es posible encontrar el lugar donde se dan los ensayos, ¿no? De los músicos y de la banda. Eso para tener una noción, para incluirlo en el libro, ¿no? Para tener como historia. Ahora quisiera que entre todos nosotros, por ejemplo, podamos ver la composición de los versos. En principio son 5 versos, ¿no? Un coro que está compuesto por 8 versos y 4 estrofas
que componen, están compuestos por 8 versos, ¿no? El coro solamente tiene 4 versos. Entonces, hay en la primera, por ejemplo, ahora, bolivianos, el hado propicio, pero no nuestros votos de anhelo. Es ya libre este suelo, ya se suele servir condición. Hasta ahí es una parte, ¿no?, de esta estrofa, ¿no? Bolivianos, el hado propicio. El hado, ¿qué es el hado? Muchas veces también me pregunté, ¿qué es el hado? ¿Qué quiere decir el hado propicio? Entonces, el hado quiere decir nuestro futuro, nuestro destino es propicio, ¿no? Los bolivianos el hado propicio, ¿no? Pero no nuestros votos y anhelos. Quiere decir que se han logrado nuestros anhelos, que ya hemos logrado lo que en mucho tiempo hemos padecido, ¿no? Durante mucho tiempo hemos padecido hemos sido maltratados, hemos sido tratados de mala manera. Entonces, una vez luchando en las batallas que hemos tenido y firmando la guerra de independencia y también la batalla de Ingavi, entonces dice, ya somos libres y la asesor sin servir condición. O sea, ya no somos servidos, ¿no? Ya somos personas libres. En la segunda parte, al estruendo marcial que hay fuera y al clamor de la guerra dolorosa, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión. En esta parte, al estruendo marcial que hay fuera y al clamor de la guerra dolorosa. Ahí se refiere más o menos a los momentos de las guerras, ¿no? Al buliceo que hace que siempre toma la guerra. Por ejemplo, ahora cuando hay una manifestación, ¿saben? Entonces, dinámicas, con todo eso, estamos en un momento difícil. Entonces, a eso más o menos se refiere. En la época de la guerra ha debido ser así. La gente andaba de miedo, pero después de mayor que él fuera el clamor de la guerra horroroso. En este caso hay dos también. Aquí dice guerra horrorosa. Y el otro que tengo dice, en este es horroroso. En el anterior otro tengo que dice horroroso. Pero me parece que es la guerra, al clamor de la guerra horrorosa. Porque en horroroso se está refiriendo al clamor, no se está refiriendo a la guerra, ¿no? Y además que dentro de lo que es el título del verso, gramaticalmente, la rima está en contraste, signo de contraste armonioso, clamor de la guerra horroroso y armonía da como rima a horroroso, ¿no? Armonioso y horroroso, rima bien. ¿No? Dulce así. Entonces, una vez que ha pasado esta cuestión del estruendo marcial, todos andaban marchando, ¿no? Marchando la bulla y todo eso, siguen hoy a encontrar este armonio. O sea, ya es un signo de paz. Ya no hay esos ruidos, ya no hay ese momento de guerra, de euforia, ya todo se encuentra en paz. Entonces dice, siguen hoy a encontrar este armonioso, dulces himnos de paz y de unión, ¿no? Es más o menos lo que dice el autor de acuerdo a lo que él mismo ha vivido, ¿no? Ahora, el coro que se dice, el coro se canta en cada que termina una estrofa, ¿no? Esta parte del coro de la patria era otro nombre, en glorioso esplendor conservemos, y en sus alas de nuevo podemos vivir, morir antes que esclavos de vida. Entonces, una vez que ya hemos ganado la guerra, porque eso a mí quiere cambiar otra cosa, lo quiero comentar.
Yo para tener la doble nacionalidad en Francia he aprendido la letra del himno nacional, de la marsellesa. Entonces la marsellesa, por ejemplo, allá en Francia y en la escuela no nos enseñaban la letra, no cantaban. No cantaban, prácticamente no les enseñaban a cantar. Y recién han empezado a cantar cuando Francia salió campeón mundial, en el año 1998, el año, esa vez que salió campeón, pues recién empezaron ya a cantar, no se cantaba. ¿Por qué no cantaron el himno nacional? Porque en la letra llama a la guerra, ¿no? A la defensa y que todos se preparen y vayamos todos a la guerra. Entonces, como todos se preparan a la guerra, ya más o menos todos pensamos ya la guerra tiene que terminar, tiene que pasar, se tiene que fomentar la paz, ¿no? Y es por esta razón que en los colegios, en las escuelas, no se enseñaba la guerra. Prácticamente nadie cantaba. Y solamente empezaron a cantar una vez que ya salió campeón de Francia, 2 veces en la segunda canción también. Pero la letra más o menos así. Es el momento donde todavía ellos no consiguen la victoria, pero están yendo a la guerra. ¿Por qué? Porque están siendo atacados y la gente está muriendo, ¿no? Y entonces esa más o menos la historia del himno de la marsellesa. Pero el cambio aquí de nosotros es nosotros ya hemos ganado la guerra. Nosotros de la patria que no nos conservemos y ancestrar los esclavos vivos, ya hemos logrado nuestra libertad, ya hemos ganado la guerra. ¿Con qué hemos ganado la guerra? Primero cuando hemos firmado nuestra primera la independencia en 1825 y luego también con la batalla de Ingap, ¿no? Ahí hemos sellado, porque si perdíamos la guerra de Ingap nos tenemos que volver a Perú, ¿no? Entonces, pero como hemos ganado, entonces ahí prácticamente se ha consolidado la república, ¿no? Podemos decir. Entonces, esa parte de en sus aras de nuevo Judeo, morirán antes que esclavos de Dios. ¿Qué dice en sus aras de nuevo Judeo? En sus aras quiere decir en sus altares. Siempre cuando estamos pasando y vemos un altar, entonces siempre se son los números de la cruz, ¿cierto? Entonces dice en sus aras, en los altares, de nuevo podemos morir antes que esclavos de Dios. Esto de morir antes que esclavos de Dios quiere decir, a mi manera de ver, que preferible es si llegamos a ser nuevamente oprimidos, maltratados. Entonces lo mejor es luchar y preferir morir luchando que a volver a ser esclavos, ¿no? Eso más o menos dice esa parte, que es muy importante morir antes que esclavos. Yo creo que es la parte más importante que nosotros nos quedamos. Ahora, gloria eterna a los bravos guerreros, cuyo heroico valor y firmeza conquistaron las glorias que empiezan hoy Bolivia feliz a gozar. Gloria eterna, ¿qué glor también? ¿No? El gloria eterna, que es glor eterno a los bravos guerreros, cuyo heroico valor y firmeza conquistaron las glorias que empiezan hoy Bolivia feliz a gozar. Flor quiere decir alabanza, ¿no? Que siempre los recordemos a todos los guerreros, a todas las personas, porque hay muchos, como decían, el soldado desconocido, hablábamos en la guerra del Chaco, hay muchos soldados que han muerto, pero han muerto en el anonimato. Entonces, pero recordamos a ellos con firmeza, ¿no? Recordamos siempre por ese valor heroico y la firmeza que tenían al conquistar esta patria, al dejarnos una patria libre, ¿no? Entonces cada vez que tengamos que retirar, curar siempre, ¿no? Curar y ir delante de lo que dice el amor eterno, delante de las iglesias, por decir. Y hoy estamos felices de gozar. Y luego, la parte de abajo.
la segunda parte, porque van por partes, ¿no? Se da cuenta la primera parte de 4 estrofas y la segunda parte también de 4 estrofas, versos diré, que llama otra cosa, que dice otra cosa. Que sus nombres, el mármol del bronce, a remotas edades transmitan, y en sonoros cantares repitan, libertad, libertad, libertad. Esto quiere decir que sus nombres, de todos los que han participado en estas batallas, estas guerras, que sean siempre recordados en cada vez, ¿no? Que no nos olvidemos. Y estos están reflejados en mármol y en bronce. Ahora yo pienso también se puede hacer, pero no he visto, en ninguna plaza he visto el libro nacional hecho en bronce. En La Paz tenemos, por ejemplo, la Junta Pitiva, por ejemplo, ¿no? En un libro, ¿no? Ahí. Yo pienso que esto del himno nacional debería poner en todas las plazas principales, en un lugar, la letra del himno nacional, como dice ahí, en mármol y bronce. A eso más o menos se refiere, ¿no? A las notas que dan transmitan, en sonoros cantares repitan, libertad, libertad, libertad. O sea que siempre vayamos mediante el mármol y el bronce, se vayan transmitiendo de generaciones en generaciones de que estos guerreros pues han de dejar de la libertad. A eso más o menos. Aquí alzó la justicia su trono, que la vil opresión desconoce, y en su timbre glorioso de goce, libertad, libertad, libertad. Pues prácticamente lo mismo del anterior, ¿no? El mismo deseo de que se vaya transmitiendo, ¿no? De generación en generación, pero en este caso ya llegamos a una justicia donde ya no somos oprimidos, ¿no? Ya se desapareció la cuestión de la opresión y gocemos de esta libertad que tenemos, ¿no? Y sigamos entonando esta canción de libertad, luchar por la libertad. Esta tierra inocente y hermosa que ha vivido a Bolívar su nombre es la patria feliz donde el hombre vive el bien de la dicha y la paz. Entonces, esta parte, por ejemplo, el compositor Ignacio de San Inés lo ha hecho pensando en la fundación de la República, cuando firmó fue presidente, nuestro primer presidente de la República fue don Simón Bolívar, ¿no? Entonces, él lo hizo pensando en eso, ¿no? Esta tierra inocente y hermosa que ha debido a Bolívar su nombre es la patria feliz donde el hombre vive el bien de la dicha y la paz, ¿no? Esto se refiere más o menos a la guerra de la independencia, ¿no? A los 15 años de la guerra de la independencia. Esta estrofa, si extranjero poder algún día sojuzgar a Bolivia intentar, a destino fatal se prepare, que amenaza a su soberbia invasión. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con esto? En la época hemos salido de la batalla de Irabi, porque hemos sido invadidos por los ejércitos de Gamarra, y a Gamarra le hemos ganado, le hemos escapado, y prácticamente Gamarra murió en esta batalla, y es por eso que es como decir que nunca más venga otro ejército a tratar de invadirnos, ¿no? Entonces por eso dice que extranjero poder algún día sojuzgar a Bolivia e intentar que al destino fatal se preparen las consecuencias, ¿no? Que amenazan a nuestro soberbio invasor, ¿no? Entonces, que eso más o menos ya es una advertencia a los invasores, ¿no? Que no vuelvan más. Bueno, que los hijos del grande Bolívar hayan de 1000 veces cuidado, no irán que estuviera humillado, de la patria de que tengan
Esto no, que se refiere a nosotros que siempre tratemos de luchar por nuestra patria y que nuestro pendón siempre lo vamos a respetar, que siempre vaya nuestro pendón por delante, ¿no? Que siempre pues, hemos protegido por este pendón, pero también a la vez que nosotros defendamos nuestro pendón, ¿no? Y defender también con nuestros vidas. Eso es lo que dice la señora. Ese sería, ¿no? El de la letra. Ahora, ¿por qué nosotros la cantamos en los colegios, en las escuelas? Solamente 2 estrofas, o sea, 2 partes del himno. Generalmente, antes tal vez no tenía esta cuestión de tiempo, ¿no? Se podía cantar y se podía hacer las cosas sin limitación. Pero posteriormente, cuando se empezó a mejorar los tiempos y todo, siempre ha sido las canciones, no podían pasar más de 3 minutos y medio. Siempre eran 3 minutos máximo. Y me acuerdo que duran 2 minutos y medio máximo, no dura más. Entonces un poco más y es muy largo. Entonces por esta razón yo medí el tiempo del himno nacional. Y en estas 2 estrofas prácticamente se aproxima a los 3 minutos, que es cargado por las radios, por los medios de comunicación, por las reglas de comunicación, ¿no? En 3 minutos. Yo creo que es por eso que solamente se interpreta 2 estrofas y se puede. Eso sería todo lo que les puedo decir con respecto a nuestro himno nacional. Y si podemos todavía agregar algunas cosas más, como yo les había dicho, que tengo esa idea de ir todavía a seguir investigando cosas que se nos pasan, ¿no? que no percibimos cuando estamos haciendo. Y la verdad que nosotros, como compositores y hacemos la música, nos damos cuenta de lo importante que son nosotros. Que pasan desapercibidos, pero para mí es importante contar con los nombres de quienes han sido parte de esta banda de músicos y también de la orquesta de la época del teatro municipal. Entonces tener eso más para poder completar nuestra historia del himno nacional. ¿Qué sería? Hemos escuchado intervención académica y nunca hubo una preocupación de escribir un libro siendo así que todo el pensamiento que tuve en el periodo de la independencia, la lucha por la libertad, los grandes héroes. ¿Para qué? Para forjar el espíritu nacional. Ese es el fondo. Tras la batalla de Ingavi, que tampoco se le da mucho valor, es la gran pena. Y tiene tanta importancia porque consolida la independencia frente al invasor peruano. Entonces, su conferencia nos da lugar a pensar, repensar. Personalmente, yo no dejaría que sea un artículo. Yo estaría pensando en un libro que forme parte del libro de oro. Porque esa obra tiene que ser estudiada, conocida por todos. Los profesores que estudian la normal tienen que dominar esto, si no hay que aplazarlos, caramba. Porque yo he sido profesor de la normal, 8 años y formé profesores. Entonces, si no conocen, ¿qué van a enseñar? El profesor de historia tendrá que volver al himno, decir, miren cómo el himno evoca esto. Porque de lo contrario no vamos a tener una conciencia nacional
como tuvieron sus gestores, que no eran cualquier cosa, por lo que nos está refiriendo, yo voy a tomar sus datos para mi libro y lo voy a citar a él. Lo voy a citar porque evidentemente José Ignacio Sanguinetti fue diputado por Potosí, era deliberante. Créame, hasta en Potosí no he encontrado la biografía referido a él. Entonces, es importante, ¿no? Un hombre que vivió la época, que ocupó cargos en el gobierno de Bolívar, en el gobierno de Santa Cruz, tuvo vivencia de la formación de la patria boliviana, no solo en el proceso de los 16 años, sino post. Se debe haber vivido momentos de mucha alegría, en fin, después de salir de un régimen oprobioso, ¿no? Un régimen esclavista, que yo lo llamaría, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Entonces no se respetaban los derechos humanos. ¿Qué derechos no había? Porque con la Revolución Francesa, es decir, se va a institucionalizar los derechos. Yo de veras lo felicito enormemente. Toda sinceridad. Y solamente habría que ver qué más se puede sugerir. Es día, tal vez lo que voy a opinar es muy complicado, pero habría que hacer. Uno habría que ver cuándo nacen los himnos, cuándo nace el himno, cuándo nacen los himnos, que me parece importante. De lo que tengo idea parece que fue Roma, en la Roma imperial, cantos en Grecia al emperador. En la Edad Media se apaga porque había todo el dogma católico, había tal cosa, ¿no? Música sacra, el coro sacro a inundar la Edad Media. Y creo que el puntal clave está en Francia. En la Revolución Francesa, cuando revisamos un poco la Marsellesa, era un canto para infundir, digamos, fuerza, ¿no? Y luchar contra la monarquía de Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Yo creo. No estoy afirmando, porque para afirmar yo tengo que tener documentos. He leído libros, dicen aquello, creo que revisar más. El segundo, habría que ponderar esta figura que ha mencionado, tan importante de Ignacio de Sanguinetti. Pero no dejar de ponderar, muy bien lo ha hecho, cuando habla al gran músico, ¿no? Benedetto Bicci, que no era una persona improvisada, como bien ha dicho, estudió en Francia. Música seguramente en un nivel elevado, porque luego ahí se va a organizar la primera ópera en Bolivia. Habría que tratar de conseguir esa ópera. Y quién sabe, un apéndice habría que poner en el libro. No se le da mucha importancia a la ópera en Bolivia. Yo he quedado sorprendido cuando estuve en España. No he ido de turismo, sino de trabajo complutense. He quedado sorprendido cuando leía la prensa. Qué increíble. ¿Cómo se llama? Madrid. 10 teatros de ópera, refiriendo en qué hora se presentará tal ópera, en qué hora se presentará tal ópera. Lo mismo he encontrado en Francia. En Francia he estado 15 días, aprendiendo una y otra cosa. En Bolivia, el que le dio valor a la ópera fue Lanza, un barítono, y puso en escena con, creo que eran 1.300 actores, una ópera boliviana
que titula Incallata. Incallata. Los orígenes, la siembra, la cosecha. Algunos que se puso en escena en La Paz. Creo que fue el estadio, no había otro lugar. No nos pasaremos del tema, pero me parece tan importante lo que hoy nos ha expuesto. Realmente complementa nuestro conocimiento y nos da lugar a pensar. Quién sabe, si no me equivoco, fue el gobierno de Belsu, mediante decreto, determinó que se difunda permanentemente este himno, sea entonado por los bolivianos. Pero yo me pregunto, entonar un himno sin saber su contenido, él nos ha demostrado que su contenido es importante, ¿no ve? Para eso está el profesor de música. Sería interesante, le vamos a hablar al autor, vamos a hablarle al autor un ratito, después le vamos a dar a acabar la mano, no hay problema, si no se me va a ir la idea. Lo interesante sería hablarle a cada licenciado, cuando ya entremos en el mes de febrero a clases, como institución podamos organizar un evento, pues en la Casa de la Cultura, no sé, donde reunamos a los profesores de música y demos lugar a que él dé una conferencia y signifiquemos la importancia, que no olviden esto con los alumnos, que no es repetir de memoria. El sistema educativo nacional, salvo excepciones, es repetitivo. Yo les digo como profesor que me formaba la normal, yo me formaba profesores. Y pongo alumnos de todo. Entonces quiero los profesores que se preocupen de difundir la letra. Ahora, de la misma manera, habría que ver, yo soy muy ambicioso, ¿no? Ir a la escuela naval, ir a la escuela del colegio militar, de la Fuerza Aérea, dar 3 conferencias, decir, señor, sí, se tiene que difundir, de lo contrario estamos perdidos. Porque el no conocer ese espíritu patriótico que está en el himno nacional significa desvalorizar. El cantar por cantar sin saber la letra, que es y eso va a ser el gran aporte que va a hacer él. Vamos a tratar de que sea un libro, no solo sea un artículo del libro de oro, porque es que me he formado en una escuela de patriotismo grande. Nunca lo voy a olvidar al profesor Calvin Mons, que era el director. Cada mañana, el lunes, caramba, bien aseados, nos revisaban los calzados, las medias teníamos que sacar, las uñas, la camisa. Y luego, ¿qué hacíamos? Alumno por alumno, antes del himno nacional, estaba la bandera, íbamos y besábamos. Cada alumno. Después te voy a avisar. En cada colegio, perdón, me he dicho equivocado, en cada hora cívica. Así. Entonces veíamos al tricolor nacional y decíamos, caramba, merece respeto. Luego el director hablaba sobre qué era la bandera. Y antes de entonar el himno nacional, un poco me recordaba, unas pocas palabras refería que me caramba, con un espíritu patriota, cantaba. Eso habría que hacer, porque de lo contrario, esa institución que estamos reunidos, ¿para qué es? Tiene que tener un objetivo, y este objetivo es revisar la historia, hacer que la historia sea formativa, que tenga que crearse esa conciencia nacional, que es lo más importante, ¿no? No voy a abundar porque hay muchos que quieren intervenir, y lo interesante, creo que mi sugerencia, todo lo que ha planteado está bien, pero podríamos
complementar más el contenido de los versos, estrofas del himno, complementar un poco más. Y luego lo que él ha explicado, las palabras que tampoco lo entenderíamos, hacer un léxico atrás, léxico. Y él se explica cada palabra, qué contenido tiene. Es una belleza realmente. No nos olvidemos que países como el Paraguay, Chile, han considerado el himno nacional como símbolo. Entonces, tiene símbolo nacional, bandera, escudo, etc. e himno. Ese es el asunto. Bien, yo lo felicito, me ha emocionado. No, de veras, lo digo, soy yo sincero, me ha emocionado. Y la palabra, el capitán Apalo, sobre el tema estamos hablando. Pero por supuesto es tan emocionante el tema. Primeramente, gracias, licenciado, por la información, la conversación y la investigación del himno. Voy a empezar por la última parte de lo que hablaba el doctor, ¿no? Decía cuándo es que nacen las marchas. La historia se pierde en el tiempo, cuando los fenicios, los vikingos, al son de un bombo, empezaban a remar. Posteriormente, las marchas militares, marcha viene de marchar, talón, planta y punta. Y ese talón, planta y punta, para que marche la tropa, la gente, es como un bombo. Entonces empieza a tener ritmo. Bum, bum. Y igual en los remos, bum, todo es a bombo, ritmo, a orden, porque es harta gente, no podían estar a gritos, sino que era con bombo. Ahí empieza la música de las marchas militares. Es en el inicio, ahí viene de marchar hacia adelante, ¿no? Precisamente la música es la que lleva consigo el espíritu, ¿no? El espíritu, que es la letra, la filosofía de lo que significa esa música, Entonces, primera vez que escuché un análisis, la verdad que es un descuido. Sin embargo, el contenido de las estrofas, la primera parte que habla justamente de las guerras, de las victorias que hemos tenido. Al tener las victorias se tiene que honrar en el Ara, ¿no? Lo más sagrado, donde se tiene que llevar a estos héroes que han brindado su vida por la libertad, ¿no? Y hay que reconocerlos eternamente, estos héroes que hemos tenido, y que deben estar escritos, como dice, en mármol y en bronce. Y ahí no es mala idea, vamos a sugerir que por lo menos para el bicentenario en Sucre se escriba ahí el himno nacional en letras de mármol o de bronce, pero vamos a trabajar en eso. Vamos a tratar de que sea así, porque así manda, es un mandato, el respeto es un mandato del himno nacional. Todo lo cantamos y se tiene que escribir en letras de mármol o de bronce. Tiene que ir como con el bicentenario, que es una tarea que están haciendo acá. Habla de la justicia, es una palabra maravillosa, el tema de la justicia. Después hace una advertencia a los extranjeros que ose tocar nuestro suelo. Y fue así, todas nuestras guerras hemos salido victoriosos. Es falso de que se ha perdido por culpa de los militares, es una mala historia. E inclusive, para nuestro conocimiento, para el iniciado, ni siquiera se debe hablar de la famosa batalla, es parte de una guerra, la guerra con el Perú, una segunda guerra, porque la primera parte fue Andrés Santa Cruz con una guerra declarada, una invasión. Y no tenemos que tener complejos y vergüenza que el ejército boliviano, a la cabeza de Andrés Santa Cruz, se invadió Lima, tuvo unas 2 batallas previas y se estableció como presidente allá. Al ser presidente, hace de que tanto Bolivia como el Perú declaren la Confederación Perú-Boliviana. Así un presidente invadió y se posicionó presidente. Y nos cuesta decir eso. Si es verdad, es verdad. Claro.
Entonces, pero lo que no decimos, lo que está escrito no le decimos. Decimos, fue una campaña de Santa Cruz o la batalla con el Perú de Ingavi. No, es una guerra. Y la segunda guerra, que cuando retornó Andrés Santa Cruz, viene Gamarra también, parte de una guerra declarada por él. Siendo presidente, declara la guerra. Otra guerra, segunda guerra. 3 guerras tuvimos con el Perú. Bueno, entonces esas cositas que nos han faltado son detallitos que lo vamos a ir puliendo. Si parece eso esto, ¿no es cierto, doctor? Gracias. Sí, yo quería apuntar al tema de la preocupación, en qué condiciones y bajo qué circunstancias o qué movió al doctor Sanginés a escribir el himno nacional. Claro que la coyuntura era apreciable para escribir unos versos hacia la patria, como que yo tengo una dedicatoria al 6 de agosto, ¿no? Que es también que se va a convertir en una canción, ¿no? Te debo una canción, patria mía, que nunca te la han cantado, yo te la canto, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, José Ignacio de Sanginés ha tenido que tener una motivación bastante grande, ¿no? Además era un intelectual con seguridad de eso. Perdón. Algo más. Yo que escudriño un poco la historia de mucho más antes, veo que inclusive, ¿no?, para escribir la Biblia, ¿no?, se reunían así en grupos en algún lugar, en la Grecia antigua, en Roma, y cantaban sus versos. No simplemente los recitaban, cantaban sus versos. Ya se inventó un instrumento, creo que era la cítara, ¿no?, y a través de ello cantaban. Entonces probablemente ahí nació ya una efervescencia, porque para mí el himno nacional es una expresión sentimental, patriótica. Gracias. Ahí sí lo estoy. Yo no sé si estoy equivocada, pero he leído algo sobre el dónde nace el himno. Dos amigas que eran Corina, que enamoraba a Vicente, o Vicente enamoraba a ella, y la amiga que era hija de Sanginés. No sé si ustedes escucharon. Entonces Corina le dice a Vicente, como le escuchaba sus actuaciones de música, le dice que haga una música para nuestra patria. Entonces, y si lo hace, se casa, y si no lo hace, no se casa. Entonces, de esa manera ella compartió aquello con su amiga, que era la hija de Sanginés, y la hija de Sanginés le dice a Sanginés, que era poeta, le dice, papá, esto queremos hacer, y él hace los poemas, Vicente hace la música, unen, y como todo lo que ha relatado después, van a la paz, presentan, y todo eso. No sé si estoy porque en eventos Vicente hace también la música para el himno nacional chileno. Pero estamos hablando de todo. Es casi parecido el himno chileno y el boliviano en cuanto a la música. No, el himno, la música. O la música, mejor dicho. Es una marcha, perdón, la palabra por favor. Como tiene un formato europeo, ya de marcha clásica, entonces necesariamente va a haber cierta música, tiene cierta similitud. Claro, en la isla, ya sea en Bolivia o en la China. Francés, Napoleón. Claro, lógicamente, ¿no? Pero hay que de alguna manera borrar esa idea sesgada que está corriendo de que Bolivia ha plagiado la música de Chile. Es una barbaridad que se escriba en las redes, ¿no? Y esa es falta de información, ¿no es cierto? Hay que conocer la historia, por eso la historia es muy importante, ¿no? Hay que manejar la temporalidad, por ejemplo, tener mucho cuidado. ¿Qué año habrá sido del chileno y del nuestro? Ha sido antes, pues, el chileno. ¿Sí? Antes, Bueno, así, perdón, sí. que creo que no la he escuchado. No, Él la expuesto. Había leído que esta de Chile.
en esta... Ha referido que ha incluso organizado coros, por eso hay que atender. El himno de Chile ha sido creado por un compositor español. La letra. Español, no, la música. De Vincenti que Vincenti estaba en Chile y fue contratado por Bolivia para que Sí. Entonces, ¿sabes qué pasa? Musicalmente, y me ha pasado, yo por ejemplo tengo una composición ahí, que yo le escribo al agua de la música, y posteriormente me encuentro con otra música que es parecida, ¿no? Claro. Tengo ahí pues, una canción que es instrumental, cuando la escucho y hay una parte también que es una canción europea que se parece, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Que nosotros en la mente se nos graban las melodías. Cuando tenemos que componer nuestras melodías, por ejemplo 6 de la mañana, 7 de la mañana, eso es donde me salen. En cambio, cuando es en la tarde ya salen melodías que he escuchado hace rato, una hora antes o media hora después, o antes. Entonces queda y entonces estoy tarareando una música que inconscientemente la he escuchado. Pero en cambio, si me sale una melodía en la mañana, porque toda la noche he dormido y no tengo nada en la mente, pues ahí es donde nace la melodía, quizá un poquito propia, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en este caso, digo, hablando con mi manera de pensar, es que Benedetto Vincenti llegó, empezó a hacer la música, como he escuchado la canción también allá en Chile, la he escrito una parte, porque también la escuché yo, el himno chileno, la he escuchado, la letra inclusive, la letra es muy, no es como la nuestra, la letra de Chile, es muy simple. En cambio, nuestra letra, la letra de Bolivia es muy linda, muy patriótica. Entonces hay una partecita nomás que es más o menos, pero no dura mucho. Pero me parece que dura más o menos el final, morir antes que esclavos vivir, es personalmente eso. ¿Por qué parece harto? Porque se repite 3 veces, ¿no? Tan, 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 tan. Eso nomás. Después lo demás es diferente. Lo demás es diferente. Es la terminación nomás. Entonces él, como les digo, la mente se queda en esa altura y uno lo pone. Tiene Si su me parecido. permiten algo más, por favor, Pero antes quisiera ¿Puedo? aclarar, él ha expuesto con una nitidez increíble. José Ignacio ha vivido la etapa de la violencia. Entonces, ese conjunto de vivencias, por él ha expuesto, yo estoy repitiendo que, segundo, era una figura de mucha cultura, lo ha expuesto. Abogado, actuó en la Corte Suprema de Justicia, ha sido ministro del gobierno del mariscal Santa Cruz, luego ha actuado en el gobierno de Bolivia. Entonces, era un conocedor de la pre y la post nacimiento de la República. Porque si no hubiese sido así, no creo que el himno hubiese salido trascendente. Entonces, en conclusión, es un hombre que ha tenido vivencia plena, ha sufrido el régimen, digamos, de opresión, de desigualdad. Ha sufrido aquello que estamos sufriendo nosotros en este momento, falta de libertad. Hay que ser claros. Bueno, entonces, al tener esa vivencia, caramba, cada momento libertad, libertad, porque no tenían libertad. Ese, ¿no? Entonces, yo me parece tan magnífica su exposición y linda la pregunta que hizo, conocer la época. Entonces, épocas pre-nacimiento de la República, plena insurgencia, él mismo debe haber sufrido, caramba, el vivir sin libertad. Y segundo, viene el nacimiento de la República, y el nacimiento de la República continúa esa ansia de libertad. Entonces ahí está el ejemplo. Cuando se subleva el ejército que estaba a cargo de su y él era presidente.
lo van a herir la mano derecha, su cabeza. Y él se trae luego, él va a ver la consolidación en la batalla de Italia. En la batalla que, caramba, es una pena que no se recuerde. Sí. Creo que ni en colegio es en serio. Los oficiales de caballería, oficiales de la caballería. ¿Puedo tomar la palabra, doctor? 2 minutos antes que el señor pidió la palabra. porque ha pedido, ya también iba a discutir Hay una curiosidad pequeña. Entonces solamente eso quería un poco recordar si lo he expuesto. Sí. Esa es la época. Perdón. Perdón, ella dijo el Borgia y después ella. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Cómo nace la inspiración? Porque nace justamente la inspiración con motivo de la convocatoria que realiza José Vallivian para conmemorar el primer año de la batalla de Ungari. Entonces, esa es la razón para que estos dos grandes, poeta y músico, se inspiraran, ¿no? Pero primero que nace la música o la poesía, yo creo que la poesía primero, porque a la poesía ya va a ser fácil acomodar la música, ¿no es cierto? Entonces, ahora muy bien, el enfoque que ha hecho la interpretación me parece fabuloso que tengamos que hacer, yo personalmente lo hacía, desde un enfoque literario, merece un enfoque filosófico, un enfoque musical y un enfoque histórico ante todo, ¿no? Entonces, esos 4 enfoques no se debe dejar de realizar acerca del himno nacional, ya, nada más para no... Sí, pero hay que aclarar una cosa. Antes de Ungari ya estaba elaborada la letra. Hay un periódico que sería conveniente que se revise lo que están dudando de la época de Vallivian. Es el periódico titulado La Libertad. Y en ese periódico que se está desintegrando, así lo he consultado, está este periódico en la hemeroteca de la Universidad San Simón. Y es el mismo periódico que he encontrado en el Archivo Nacional de Bolivia. Porque es interesante esas fuentes, ¿no? Para ubicarnos en qué momento que están. Coincidentemente ya el himno estaba escrito. La música ya se había adecuado, ¿no? Vincenti, ¿qué hizo? Caramba, complementó lo que nos ha dicho. Se modificó algunos versos, estrofas, etc. de su contenido, ¿no? El otro musicólogo, este otro intelectual, además convivencia, caramba, consustancialmente, pues le van a dar fuerza al himno. Esa es su gran ventaja. Perdón, siga usted. Sí, yo felicitarle al licenciado por su trabajo y por el trabajo más que va a hacer, porque como dice usted falta, ¿no? Entonces, como es usted autor de este trabajo, ojalá se plasme un libro, como dice el doctor. Como autor de esto, yo le pediría pues que usted difunda esto, porque no hay quien lo difunda. Tenemos historiadores en La Paz, en Tarija, en todo Bolivia, hasta en el extranjero, pero nadie se acuerda del 18 de noviembre. Yo me acuerdo, perdón, disculpa. Usted, pero no, yo también me acuerdo, pero no, a lo que yo me refiero es trascender, llegar a la gente. A eso me refiero, yo me acuerdo, me da pena, lloro, nadie dice nada. En los medios televisivos, por ejemplo, doctor, usted puede ver. Ahí van los que venden charque, los que venden silpancho, día del silpancho, día del tal, pero no hay alguien que diga día del himno o día de la batalla de Ungari. Entonces yo le pediría, por favor, usted es nuevo en esto y desde ahora, desde este año o después de que se plasme su libro, lo trascienda. Esa es la idea, ¿no? Como dice el doctor, aquí no es para los 8 o 10 que estamos, es para la gente, todo el trabajo que vamos a hacer es para la gente, jóvenes, niños, soldados, bachilleres, universitarios, gente adulta como yo. Yo soy una investigadora, perdón, aquí yo soy nueva, soy bioquímica farmacéutica, pero a esta edad, a esta altura de la vida,
después de haber hecho mi trabajo, yo me estoy interesando en la historia. Y eso es bueno, no creo que sea malo, ¿no? Entonces le pediría por favor eso. Solo eso, doctor. Bien, para terminar, complementaría, Insistentemente. complementaría algo más. Hay que difundir en el área rural. El que habla ha sido profesor en el área rural, ha sido profesor en Max, profesor en Gualberto Villarreal, profesor en el Nemesio Mariscal. Y alguna vez se me ocurrió, los alumnos, esa vez de sexto, secundario, último, y les dije, ¿qué quiere decir el himno nacional? Y les di como tarea, ¿no?, de la materia que podíamos buscar, pero no puedo, no tocar nada. Traté de explicar un poco, así como lo hizo él, no lo hice así como lo ha hecho él, tan brillantemente. Significa el sentido de patria, nada más, pero hay que difundir el área real. Para terminar, y ya no voy a participar, perdón, Me da una curiosidad lo que quería hablar. Hay una expresión popular que yo desde niño escuchaba, que era el himno nacional es el segundo mejor himno después de la Marsellesa. Mucho tiempo después me enteré que en Perú también dicen lo mismo, en Chile también dice lo mismo, y tal vez esa expresión popular que se usa podría reflejar, ¿no?, podría abrir, despertar el análisis en el carácter ideológico mismo del himno, ¿no?, yendo al tiempo, a la época en la que fue escrito, el escritor principalmente, y también con lo que han comentado que Benedetto estuvo en Chile, luego se fue a Perú, fue partícipe en la composición de la música, ¿no?, en varios escenarios de esos lugares, poder entender un poco cómo la ideología, ¿no?, en estos personajes y en ese tiempo se impregnó en los himnos, no solo en el nuestro, tal vez en el de Chile, en el de Perú, quién sabe, Argentina, ver el himno como un símbolo que representa cierta ideología decimonónica, el nacimiento de los estados-nación liberales, ¿no? El modelo, y por eso decían, el primero es la Marsellesa, que es el modelo a seguir. Nuestras independencias han seguido eso, desde la americana hasta la norteamericana, perdón, hasta la boliviana, siendo la última. El modelo era la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ver esos reflejos en la ideología, el himno como es una cristalización de esa ideología en principios del siglo XIX hasta mediados, en la construcción de los símbolos patrios. Un punto como sugerencia o como opinión, y otro punto, una curiosidad, eso de que Vincenzo se casó con la hija de Villarreal Daza, sí, o era pariente. Entonces un dato sería interesante encontrar cuándo se fue a Perú, en qué época se fue a Perú Vincenzo, si era de la familia de Daza, porque Daza salió después de la Guerra del Pacífico, ¿no?, y termina sus días en Europa, ¿no? Vuelve a Europa, tal vez se fue con la familia de Daza, porque él se va a Europa después de la Guerra del Pacífico. Ver un poco esa relación con Hilarión Daza, el último caudillo, que después vuelve, ¿no?, para dar explicaciones, el juicio de Hilarión Daza, todo eso, ¿no? Interesante esa parte que yo no sabía para nada de Benedetto Vincenzo, y saber cuándo se fue a Perú, tal vez coincide con la época de la Guerra del Pacífico, o no. Eso sería bonito aclarar, ¿no?, o investigar un poquito más. Eso sería. Estimados, ya que va a cerrarse la reunión de esta noche, me saco el barbijo para expresar a Carlos Enríquez mi felicitación por haber presentado una profundización del estudio de un símbolo nacional, cuál es el himno nacional, que lo ha expresado muy bien usted y que hace que, estimado Augusto, en nuestra calidad de profesores jubilados, y bien la felicito a la señora por sus palabras, falta hoy por hoy a la juventud boliviana y a la educación la falla más fatal que esta generación de maestros no corresponde para poder profundizar lo que fue la batalla de Ingavi o lo que fue la batalla con los patriotas del tiempo de la independencia y todos los demás. Hoy en día vayan ustedes a las escuelas, brillan, ni siquiera para cantar
una vez a la semana en el colegio o la escuela o cualquier entidad pública. Creo que Augustito hay que pasar como sociedad de escritores y geógrafos, etcétera, etcétera, pasar una nota a la jefatura, a la Federación de Maestros, para que esto que está en la ignorancia más grande de actitud moderna, para que nuestras generaciones jóvenes pues recuperen lo que estamos hablando en este momento. Y don Carlos, termino. Música y verso, letra, ideología, actitud, entrega por la vida. Así fue en el Chaco, así fue en la pérdida del mar boliviano, etcétera, etcétera. Y hoy en día, estimado Augusto, estamos a punto de perder todo el esquema desde Antofagasta hasta Copacabana. Estamos con la posible invasión de Chile nuevamente contra Bolivia. ¿Por qué? Porque ellos se han visto arrinconados a sus pequeñeces que tienen y son capaces de darnos otro arañazo, que con esto del Silala nos han ganado otra batalla. Púchame, disculpen que me lleno de rabia, pero es que ya es el colmo. Por eso, Juan Carlos, mejor dicho, Carlos Enríquez, le respondo con otros versos también, como es de mi característica, como soy poeta y declamador nacional. Yo diría al himno nacional lo siguiente: patria mía, quienes piensan que eres una tierra vacía, escueta y desolada, tienen los ojos ciegos y oídos que no entienden la lengua que tú hablas. Confunden la soledad con el abandono y creen que en el silencio de tus montañas un destino de hielo sofoca el grito de la sangre y el brote de las almas. Eres grande y te amo. Si hollaron tus fronteras los sólidos caínes que nos falta, si quedaste sin mar después del holocausto magnífico, inútil del acto de la alianza, si en el Acre te dieron y después en el Chaco y ahora el Silala, levántate Bolivia y sonríe y levanta las almas si es posible, porque esto llegó a su peor extremo para la historia nacional que en este momento estamos viviendo, y debemos reaccionar realmente para liberar al hombre de hoy día, a sus hijos de ustedes y sus descendencias. Esto va a quedar como simplemente una estupidez política que se llama estado de narcotráfico. Nos gobierna en este momento.